Desde la Casa de la Constitución llega su programa Líder Acción. La democracia es bastante más grande, es la libertad, lo que respiramos, la esperanza, la luz. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Bueno, que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Limpiemos la política metiéndonos en política. Amigos de la Casa de la Constitución, muy buenas noches. Es muy grato para nosotros poder estar con ustedes nuevamente en estos coloquios que ahora son los lunes y además rodeados en esta oportunidad por un gran grupo de jóvenes del Foro Democrático Juvenil para comentar el discurso del presidente Humala que el 28 de julio pasado pronunciara prácticamente al iniciar su último año de gobierno, que no es su último discurso, como se ha dicho en la prensa, sino que es en realidad su penúltimo discurso. Es lo que sí era, y esa era la oportunidad importante de hacerlo, era de establecer cómo él iba a liderar al país en este año que falta, y cómo iba a tratar de acercar algunas de las promesas que le hizo a la nación y que no ha cumplido durante estos 5 años, y en estos 365 días por lo menos dejar sentadas las bases para que aquellos compromisos se plasmaran. Lamentablemente lo que sucedió fue lo contrario, y de eso se trata en esta oportunidad en que estamos conversando, de hablar sobre lo que es un discurso de un presidente el día 28 de julio, es decir, el Día de la Patria, y cuál es el propósito, cuál es el sentido, cuál es el objeto, para qué es que se hacen este tipo de comunicaciones. En general, quienes están en la actividad pública, quienes están en la actividad política y quienes además recaban el respaldo popular, ya sean los diputados, los senadores, los alcaldes, los presidentes regionales, el presidente de la República, por cierto, tienen una tarea fundamental, que es la de representar a las regiones o al país para el cual postulan conducir. El presidente de la República tiene además establecido como una de sus funciones constitucionales, la primera, representar a la nación, pero además dirigir a la nación, es decir, el presidente de la República tiene que darle sentido, tiene que darle destino al país, tiene que decirle queremos embarcarnos en estas son nuestras metas. Cuando una persona se lanza o se postula como candidato, en realidad lo que le está diciendo al país es: yo quiero con ustedes hacer esto, quiero lograr en nuestra nación que se llegue a estas metas y dentro de estas metas poder procurarle al Perú este beneficio, y para eso les pido su compañía, y para eso además yo me comprometo a estar delante de ustedes, a liderarlos, es decir, a estar en la primera fila de este combate, ¿no es así? Esa es la idea, eso es lo que hace un alcalde cuando gana una alcaldía, que dice muy bien, vamos a embarcarnos en este distrito que tenía problemas de seguridad, en resolverlo, vamos a poner cámaras de seguridad, vamos a hacer que el serenazgo camine bien, yo mismo eventualmente voy a supervisar el trabajo del serenazgo, en fin, tiene que estar motivando permanentemente a la gente. El presidente es pues un líder, es el líder de la nación, y un líder no puede ser una persona que no comunica, no puede ser una persona que no está en contacto con la comunidad a la cual quiere conducir, porque no se trata de mandar a través solamente de leyes y de dirigir a la fuerza pública para que haga obedecer las leyes a aquellos que no cumplen, sino se trata fundamentalmente, cuando estamos hablando de un liderazgo, se trata de conducir a la nación, es decir, convencer a la nación de que lo que uno está haciendo está bien, para darle a su gobierno legitimidad. La legitimidad no es otra cosa que el consenso social respecto a que aquel que está en el poder tiene el derecho y la competencia para mandar, es decir, la posibilidad de conducir bien los destinos de la patria. Puede ser que uno no esté de acuerdo con las metas que ese presidente se proponga,
puede ser que uno haya votado por otro candidato, por cierto, eso pasa normalmente en la mayoría de los casos, porque siempre quienes ganan, sobre todo en un proceso con 2 vueltas, eligen en una primera oportunidad a distintos candidatos y recién en la segunda vuelta es que le otorgan la mayoría a ese que luego termina siendo presidente de la República, pero en una primera oportunidad, incluso por ejemplo si tomamos los resultados de la elección del año 2011, el presidente Humala levantó el 30.5% de los votos, lo que quiere decir que 69,5% no había votado por él, pero él tiene igual que conducir a esos y tiene que convencer a esos que él, por la mayoría que obtuvo en la segunda vuelta, tiene el derecho de mandar, aun cuando esas órdenes que él dicte no estén de acuerdo con el resto de la comunidad. La comunidad puede protestar, la comunidad puede discutir, la comunidad puede dar alternativas, la comunidad puede decir lo que quiera, pero lo que no puede dejar de reconocer es el derecho que tiene esta persona a mandar, porque en un proceso democrático se le eligió libremente para que condujese los destinos de la nación durante 5 años. Es por eso que en los países normalmente los presidentes se dirigen a sus pueblos a través de sus congresos una vez al año. Esto pasa especialmente en los países presidencialistas. ¿Por qué no pasa en los países parlamentaristas? Porque en los países parlamentaristas, en los países que tienen una democracia parlamentaria, quien gobierna en realidad la nación no es el presidente de la República, sino quien gobierna la nación es el primer ministro. Eso pasa, por ejemplo, en Alemania con Angela Merkel, eso sucede en Inglaterra, eso sucede inclusive en Italia, que es un país que tiene una posición mixta, digamos, que combina más presidencialismo con parlamentarismo, pero el primer ministro es el que afronta la tarea de gobierno. En los países presidenciales, normalmente el jefe del Ejecutivo, el jefe del Poder Ejecutivo de la administración concreta del Estado, es también el jefe de Estado, en consecuencia el que representa al Estado en su conjunto. Entonces, en los países presidencialistas, el presidente tiene la tarea de convencer a la nación y de liderar a la nación. Tiene la tarea de unificar al país en torno a las metas que se trazan y tiene el deber, por cierto, de esforzarse seriamente en que todo aquello que ha pronunciado durante el curso de una campaña, durante el tiempo en que estuvo cortejando a los electores para que estos le dieran su voto, efectivamente se conviertan en realidad durante el tiempo de su mandato. Y por eso es que la Constitución del Perú e incluso el texto de Fujimori de 1993 establecen que el 28 de julio de cada año el presidente de la República concurre al Congreso a dar su mensaje. Y eso mismo pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde, si no me equivoco, el 20 de enero de cada año, siendo ellos un país presidencialista, el presidente de la Federación, en ese caso, concurre al Congreso, a la reunión de diputados y senadores, o de representantes y senadores, y les, digamos, expresa lo que se denomina el Estado de la Unión, es decir, cuál es el estado de cosas en ese momento en cual él se está dirigiendo a la comunidad. Eso mismo debe de pasar en el Perú. ¿Cuál es el estado de cosas que tenemos hoy día en el país? Y en consecuencia, lo menos que espera una ciudadanía es que el listado de las cosas que se hacen y la preocupación que el presidente manifiesta por los distintos tópicos coincida, o por lo menos refleje de alguna manera lo que el mayoritario sentir de la población entiende como que son los principales problemas. Por ejemplo, hablar de del Estado de la Nación sin referirse al tema económico y eventualmente a todo este debate acerca del crecimiento real del Perú en las últimas en este último año y sobre todo en lo que le espera para el próximo, resulta ser un poco extraño. Es decir, hay uno de los elementos centrales que no está, digamos, tomado, digamos, en consideración para
poder hacer este análisis que el Perú espera. Lo mismo si se pasa a la carrera el tema de seguridad y se nos da una cantidad de cifras en donde se nos dice hemos comprado tantos patrulleros, hemos equipado tantas cosas. Bueno, está muy bien que lo mencione, por cierto, lo puede dejar incluso por escrito para que el Perú lo pueda registrar, pero naturalmente tiene que decirnos a los peruanos qué cosa es lo que vamos a hacer frente a este problema que cada día se agrava y donde la gente cada día se siente más insegura. Es decir, porque si el tema fuera un tema solamente de percepción, entonces también estaría bien que el gobierno trabajara por lo menos sobre este rubro de la percepción, es decir, que tuviera algunas campañas que permitiera al ciudadano peruano sentirse más seguro, si es que efectivamente estamos en un país más seguro. Lo que sucede es que si se hace una campaña diciendo que no hay inseguridad, cuando la gente percibe todos los días que hay inseguridad, naturalmente estamos frente a una confrontación permanente entre una palabra y una realidad que lo desmiente. Entonces, lo que necesitábamos en este discurso, como en cualquier discurso, más que discurso, en cualquier mensaje, yo diría más que discurso-mensaje, porque no tiene que ser incluso ni siquiera dicho en tono de arenga, sino en tono de reflexión, en tono de dar cuenta, era esta, esta circunstancia de explicarle al país de verdad en qué estábamos en cada uno de los rubros y en qué habíamos avanzado este año. Está muy bien que haya dicho cuánto hemos avanzado en los últimos 4 años, pero los primeros 3 ya nos los dijo. En consecuencia, lo que importa en el último año, por eso el mensaje es anual, es cómo hemos avanzado en este año. Y si ustedes toman nota de lo que dijo el presidente se refirió casi en todo su discurso no a lo que se había hecho entre el 2014 y el 2015, sino supuestamente entre el 2011 y el 2015, haciendo comparaciones con el anterior gobierno y diciendo que él había estado mejor, lo cual nos parece bien que esté mejor frente al anterior gobierno, como nos va a parecer mejor todavía que el gobierno que sigue esté mejor que este, porque para eso se eligen presidentes y ese tiene que ser el destino feliz de las naciones, que cada uno de sus gobernantes sea mejor que el anterior y que los problemas que resuelve sean más y que la felicidad esté más cercana de quienes conformamos esta nación. Pero si nosotros nos damos cuenta, en este discurso solamente, o la mayor referencia, casi la totalidad de las referencias, fueron hechas a lo que había pasado en los 4 años anteriores y no en lo que habíamos hecho en este último año. ¿Por qué era importante este último año? Este último año era importante porque en este año se percibió no solamente un tema de desaceleración económica, sino también se percibió con ribetes un poco más extremos el tema de la corrupción y, por cierto, el tema de la seguridad. Y en esos 2 rubros el presidente y la gente que está en el entorno del presidente ha tenido en algunos casos un papel, de alguna manera, de actores principales o actores cercanos a los principales en esa escena. La captura del amigo del presidente, el señor Martín Belaúnde, y de otras personas, en fin, vinculadas a temas de esta naturaleza que no han sido explicados, y estas discusiones en las cuales se encuentra la señora Heredia respecto a la forma como se ha recibido dinero en sus cuentas, etcétera, etcétera, todo eso yo creo que obligaba al presidente a un deslinde, no tratando de englobar los 4 años anteriores y saltándose el último, sino a centrarse especialmente en este año. Pero además de esta primera parte, que nos parece fundamental, que es efectivamente decir qué cosa es lo que yo hice con el poder que ustedes me confirieron en este año, porque de eso se trata, dar cuentas, el gobernante democrático siempre tiene que ser responsable, pero además tiene que responder a los ciudadanos por el voto que le dieron, por la confianza que depositaron en él. Y en ese sentido es central
efectivamente que dé cuenta, como hemos dicho, de lo que ha hecho. Es decir, ¿qué hice con el voto que ustedes me dieron? Con el voto que ustedes me dieron, todo este paquete de dinero que son, por decir, 100.000 millones de soles, yo los he gastado de esta manera y en este año hemos gastado tanto en tanto, hemos mejorado en esto, hemos avanzado en esto y hemos avanzado en lo de más allá. No en los últimos 4 años. Ese va a ser el discurso final, el discurso del quinquenio, el que todavía le queda por pronunciar al presidente. Ese discurso es donde nos tiene que dar él ya el Estado de la Nación de acuerdo a cómo lo encontró el 28 de julio del 2011 y cómo nos lo está dejando el 28 de julio del 2016. Y el próximo presidente tendrá que decidir efectivamente cómo es que va a acometer esta tarea y cómo efectivamente recoge la nación para los próximos retos. Pero lo que no puede dejar de ser un presidente, también a mi entender, y eso es lo que yo le reclamo con mayor, intensidad al presidente de la República, es decir, cuáles son las metas que nos planteamos como Perú para el periodo que comienza el 28 de julio del 2015 y termina el 28 de julio del 2016, habida cuenta que este además es un año electoral, es un año donde Dios mediante y ojalá pasemos la valla de 3 presidentes electos, que fue una valla que se alcanzó en la época de la democracia renacida en 1980, cuando se eligió al presidente Fernando Belaúnde, cuando en 1985 se eligió a Alan García y cuando en 1990 se eligió a Alberto Fujimori por la vía democrática. Luego él daría el golpe de Estado y rompe este círculo o rompe esta línea que efectivamente había comenzado a funcionar y a funcionar bien. A la caída de Fujimori, luego de que él fuga ominosamente al Japón, recuérdense que se va fugando, que se va sin darnos cuenta de qué cosa había hecho con sus maletines que mete en los aviones y que renuncia por fax desde Brunei. Nunca hay que olvidarse de eso, porque los peruanos no podemos caer en la amnesia y repetir los mismos errores. Y por cierto, hemos visto en anteriores programas cómo se juega muchas veces desde algunos partidos, especialmente quienes estuvieron cerca de la dictadura, de tratar de que nos olvidemos de eso, pero de eso no nos debemos de olvidar y debemos de estar permanentemente recordándole al país que eso ha sucedido. Pues muy bien, luego de la caída de Fujimori, el gobierno de transición de Paniagua convoca una primera elección, sale elegido Alejandro Toledo, luego sale elegido Alan García, luego sale elegido Ollanta y hoy día afortunadamente nos acercamos a la 4ª elección consecutiva, donde no sabremos quién va a ser elegido, dependerá, por cierto, de quiénes sean los candidatos, cuál sea el programa y qué cosa es lo que el Perú prefiera en ese momento. Pero entonces nos acercamos al 4º cambio y esperamos que sea exitoso. Entonces, este año, esta circunstancia, no es una circunstancia de poca monta, es una circunstancia, diría yo, de una cierta trascendencia histórica para lo que es el devenir del Perú, para lo que es la consolidación democrática del país. Y esa consolidación democrática del país tenemos que encontrarla poco a poco, paso a paso, y uno de esos indicadores esenciales son las elecciones. No son el único indicador, no es el único indicador la elección, pero es uno de los principales, yo diría que es el principal. El mismo proceso que está previo a las elecciones es otro de los indicadores. Por ejemplo, en Venezuela va a haber elecciones, dicen, parlamentarias ahora hacia fin de año, si no me equivoco. Sin embargo, si ustedes ven, todo el proceso es un fraude. Todo el proceso desdice la democracia. No basta con que el día 4 de noviembre haya elecciones, sino cómo se llega a esas elecciones, encarcelando a los rivales, gastándose el dinero del país en la campaña del candidato oficial, obstaculizando a quienes piensan en contrario,
digamos, enamorando de alguna manera por la vía de dádivas a quienes tienen medios de comunicación para que los favorezcan a ellos y en desmedro de los demás, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso forma parte del proceso democrático y el presidente de la República tenía la obligación, a mi entender, de referirse a ese tema. Pero también tenía la obligación de referirse al tema de la Constitución, porque uno de sus grandes temas de campaña, no nos olvidemos, fue el tema de la Constitución de 1979 versus el documento que Fujimori también llamó mañosamente Constitución de 1993, no obstante que lo impuso a través de la fuerza y a través de un denominado CCD, Congreso Constituyente Democrático, que fue, como lo ha señalado ya el Tribunal Constitucional en un tema que es jurisprudencia, absolutamente fraudulento y que no recibió ningún tipo de apoyo mayoritario. No nos olvidemos que solo el 27% de la población votó a favor de ese texto de 1993. Y él, en su discurso inaugural, juramentó por los principios y por los valores de la Constitución de 1979. Y las palabras, cuando son dichas por un presidente, no pueden ser dichas al desgaire, al descuido, es decir, como quien no quiere la cosa y sin ninguna consecuencia. Cuando uno habla en su casa, o está bromeando, está en un grupo de amigos, puede decir lo que quiere y al final de cuentas se toma como broma o por último no pude o lo que fuere. Pero cuando se habla desde la tribuna del Congreso y cuando se comunica uno con el resto de la nación, entonces está no solamente haciendo una promesa, sino comprometiéndose con el Perú. Y él se comprometió a rescatar los principios y los valores de la Constitución de 1979. Y sus dos vicepresidentes, Marisol Espinosa y Omar Chejade, directamente juraron por la Constitución de 1979. Y sin embargo, en estos 4 años no han avanzado ni un paso, ni un milímetro en el proceso de recuperación de esa Constitución, ni de los valores, ni de los principios. Porque claro, la Constitución del 79 tampoco es la Biblia, ni es la palabra de Dios, y por lo mismo tiene que ser revisada. Pero tiene que ser revisada esa Constitución, porque esa fue la Constitución democrática, no el texto que nos impuso en 1993 Fujimori, que tiene que ser declarado nulo en cualquier momento, porque así además se lo exigió el Tribunal Constitucional y porque así además los propios parlamentarios lo aprobaron con la ley 27.600, donde se comprometieron a proceder a la reforma del sistema constitucional basándose en la Constitución de 1979. Nosotros esperábamos que el presidente Humala, en este último discurso, nos dijese efectivamente, bueno, en este año que me queda, yo voy a hacer tal o cual cosa, voy a convocar a una junta de notables o a un concurso de personas que, como lo hizo Valentín Paniagua en el año 2001, propongan un proyecto que eventualmente, recogiendo los principios y los valores de la Constitución del 79, acomode esta Constitución a los tiempos modernos, punto número 1, o vamos a hacer que el Parlamento vamos a pedirle al Parlamento que le dedique horas de atención a este proyecto que ahora estoy presentando para que podamos discutir nuevas bases constitucionales, o directamente, miren, vamos a convocar a una nueva Asamblea Constituyente para que esta vez sí en el Perú discutamos una Constitución entre todos y no se nos imponga por la fuerza de las armas como sucedió en el año 1992-93. Esto entonces es un tema, fue un tema central. Lamentablemente el presidente Humala no se refirió a nada de esto, ni tampoco a la conducción del proceso electoral, ni tampoco a las medidas que se iban a tomar para resolver el tema de inseguridad, en qué manera él se va a involucrar en esta tarea, en qué manera él va a tomar el liderazgo, de qué manera él va a motivar permanentemente a la población. A mí me encantaría ver al presidente de la República constantemente en los sitios de conflicto, para poder efectivamente señalar
qué cosa es lo que a su criterio tiene que hacerse en el país. Es decir, porque si hay un pleito entre la minería y el medio ambiente, los políticos, que son quienes integran los intereses, tienen que tener ideas de ver de qué manera o se hace una por sobre la otra o se hacen las dos, pero las dos con cuidado, y ese liderazgo lo tiene que asumir el presidente. El presidente tiene que tener esa capacidad, tiene que tener ese coraje de enfrentar a la población permanentemente, tiene que saber poner sobre sus hombros esa inmensa responsabilidad que le pidió al pueblo cuando le dijo: confía en mí porque yo quiero que tú dirijas los destinos, yo quiero dirigir los destinos de la nación. Y eso no hemos visto en Ollantumala, lamentablemente, en estos 4 años que van de gobierno, y en este discurso definitivamente estuvo ausente. A nosotros nos encantaría que el presidente de la República estuviera constantemente enfrentando estos problemas directamente a través de sus ministros, como no, por cierto, también, pero él en algunos determinados momentos dándole lineamiento, dirección a la nación, haciéndonos entender que tenemos un rumbo y que vamos hacia una meta, y eso no ha pasado. Vamos a dejar aquí esta primera parte y vamos a comenzar luego el diálogo, que vamos a comenzarlo con Harold Franco Arias del Foro Democrático Juvenil y con los amigos que desde Lima o del interior del país quieran preguntarnos, ya saben, a nuestra www.casadelaconstitucion.com. Pueden dirigirse a nosotros y hacernos las preguntas, y aquí con todo el grupo de amigos que estamos reunidos, también conversar, dialogar, hacer, como ya estamos acostumbrados, la segunda parte del coloquio, efectivamente un diálogo. Volvemos. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes FEMUCARINAP, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación, y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Hola, soy Héctor del departamento de Loreto, provincia de Requena, que está en la zona de Oriente. Bueno, pertenezco a una organización nacional de Juventud Obrera Cristiana. Un saludo muy cordial a la Casa de la Constitución. Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso. Vengo de la región Huánuco y pertenezco a ADA Huánuco, que es una asociación defensora de los animales y del medio ambiente. Un saludo a la Casa de la Constitución. Es un agradecimiento enorme de parte de la organización ADA Huánuco y de los huanuqueños. Muchas gracias. Saludos a la Casa de la Constitución. Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz, vengo del departamento de Huancavelica en representación a la Asociación de Estudiantes de ANJAPA. Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista, y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando. Soy Manuel Chogelao Wincho, soy del departamento de Huancavelica. En este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancavelica. De la misma forma, saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país, y asimismo a CONADES.
Desde la Casa de la Constitución llega su programa Líder Acción. La democracia es bastante más grande, es la libertad, lo que respiramos, la esperanza, la luz. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Bueno, que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Limpiemos la política metiéndonos en política. Volvemos, amigos de la Casa de la Constitución. Entonces le damos la palabra a Harold Franco. Harold, ¿qué tal? Sí, muy buenas noches. Él es del Foro Democrático Juvenil, como ya lo dijimos. Sí, soy Foro Democrático Juvenil. Muy gracias, buenas noches, gracias por la oportunidad de estar aquí, de presenciar. Es la primera vez que participo aquí en este coloquio, que si bien es cierto, lo vengo siguiendo a través del YouTube, de los medios de comunicación que nos da el Internet. El mensaje presidencial, en algún momento de la parte que usted dijo, él es el administrador. Sí, es gran parte, es un administrador porque va a tener que controlar no solamente los recursos, sino cómo se van a distribuir estos en la sociedad. Una de las cosas que le criticaron también bastante fue el hecho de que no habló del tema de seguridad y de educación. Yo creo que no hay por qué criticarlo tanto en el hecho del tema de, más que no criticarlo, en el tema de seguridad, porque no había de qué hablar. Es decir, ¿qué se va a hablar? Porque no se ha hecho nada hasta ese momento. Quien habla pertenece a una entidad pública, a un sector que tiene que ver con la seguridad. Yo soy testigo de que, si bien es cierto, hay ideas, pero no se pueden concretizar ellas en la realidad. ¿En vista de qué? Una de las grandes trabas, y también que lo hablamos en el Foro Democrático Juvenil, era la falta de recursos económicos. Estos recursos económicos tienen que ser otorgados por el Congreso, ¿no? Y eso lo criticamos nosotros, los que quizás pedimos más recursos para que se distribuyan en tema de seguridad ciudadana, que es un tema que nos preocupa hoy en día a todos. Nos dicen, ¿cómo podemos hacer algo nosotros si no tenemos los recursos? ¿Cómo nos piden más policías en las calles y de dónde les vamos a pagar? O sea, yo, si bien es cierto, soy consciente de que el presidente no ha hecho poco o nada en materia de seguridad ciudadana, también no soslayemos la oportunidad de llamar la atención a los parlamentarios, porque ellos son los que aprueban el presupuesto de acuerdo a los sectores del Ejecutivo. Una parte del mensaje presidencial que usted dijo, ¿no? Recordar el hecho de la Constitución del 79, 93, si bien es cierto, no lo veía oportuno recordarlo en el mensaje presidencial, creo yo, pero sí creo que por un compromiso que él asumió el primer año de gobierno, juró por la Constitución. Del 79, ¿no? Creo que debió por lo menos dar pasos, si bien es cierto, no está en sus manos, porque él no puede dar un autogolpe de Estado como lo hizo Fujimori, ¿no? Pero por lo menos debió llamar, como usted dijo, ¿no? Una comisión, un grupo de estudiosos constitucionalistas o de varias ramas, a fin de que puedan determinar la viabilidad de una posible nueva constitución. Claro, pero eso debió serlo a lo largo. Y hacer un poco de hincapié, bueno, ¿no? Aunque no lo veía conveniente en el mensaje presidencial, porque lo que se esperaba la ciudadanía, yo como ciudadano, yo como persona que me veo afectado por los servicios públicos que me brinda el Estado, esperaba eso, temas de servicios públicos que me brinda el Estado. En algún momento yo creo de que, bueno, el presidente nunca ha demostrado una habilidad quizás para la técnica de dirigirse en los mensajes presidenciales. A todos los presidentes se les critica en algún momento, no dijo esto, no dijo el otro. Me parece que a lo largo de la vida que llevo viendo los mensajes presidenciales, todo, me parece el más pobre, el que hemos vivido actualmente, el último, ¿no? Pobre en desconocimiento.
hasta en los mismos temas que su gobierno ha hecho en algunos puntos y no los ha tocado, que creo que una persona, un consejero le debió decir, nombra esto, di esto, para que te favorezca en tu mensaje presidencial. Hasta creo que le faltó algo de publicidad. Uno de los temas también que usted recordó es sobre el golpe de Estado del 5 de abril del 92. Yo quería aprovechar la oportunidad, doctor, ya que usted es un líder político con gran trayectoria política. Las encuestas dicen que los que no votarían por Keiko no votarían porque simplemente tiene un antecedente, que su papá ha cometido tales actos, es el autogolpe, algunos hechos de genocidio que ha hecho por parte de grupos armados. Pero yo digo, doctor, ¿es dable pensar que la hija va a seguir ese camino? ¿Por qué asumir de que la hija del presidente del expresidente Fujimori, Keiko Fujimori, va a tener que seguir ese camino, esa rama? ¿Por qué juzgarla a ella por los errores que hubiera cometido el padre? Bueno, Harold, ahí hay una cantidad impresionante de temas. Sí. Vamos a tener que ir empezando a ver uno por uno. En primer lugar, efectivamente, tú señalas que es un administrador, el presidente. Efectivamente, como dijimos, el presidente tiene dos funciones. La primera función es jefe del Ejecutivo, es jefe del Poder Ejecutivo, pero además es jefe de Estado, tiene las dos funciones, a diferencia de los sistemas parlamentarios donde el jefe de la administración, el jefe del Ejecutivo no es el jefe de Estado y en consecuencia no necesariamente le da el liderazgo, no necesariamente le da la unidad a la nación. En el caso de los sistemas presidencialistas sí tiene que jugar ese papel y ese papel no lo ha jugado. Es decir, si él sabe que el tema fundamental de la sociedad es la seguridad, yo no voy a hablar de los partidos de vóley, pues tengo que hablar de aquello que la sociedad me está pidiendo que me pronuncie, porque entiendo que eso es lo que la preocupa. Y en consecuencia ahí le falta un tema central de liderazgo. En segundo lugar, tú has señalado algo que es importante. El Congreso es el que distribuye los recursos a través del presupuesto general y en consecuencia tendría que señalarse muy bien cuáles son los 5 primeros problemas del país, ya: educación, salud, seguridad, justicia, por decirte algo, y caminos, porque se me ocurre ahorita, no necesariamente son ni en ese orden, hay algunos que sabemos que son, por ejemplo el de seguridad, por ejemplo el de educación son. Entonces, muy bien, vamos a hacer un esfuerzo serio en que en este primer año vamos a dedicarle una gran parte del presupuesto al tema de educación o al tema de seguridad. Pero para que tú puedas dedicarle esa gran parte del presupuesto al tema de la educación, vas a tener que dejar de dedicarle una parte del presupuesto a caminos, a seguridad, a fomento del empleo, algunas cosas. Entonces tú tienes que liderar al país y decirles, miren, este es el tema 1, acá está, todos lo sentimos, sí lo sentimos, muy bien. Entonces este año de 100 que tenemos, 20 se lo vamos a dedicar directamente a la seguridad, vamos a resolver el tema de la seguridad desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista del equipamiento, desde el punto de vista del entrenamiento, desde el punto de vista de la motivación, desde el punto de vista del compromiso del policía con lo que tiene que ser ese Perú que todos queremos, y este año vamos a dedicarnos un poquito menos a los otros. No me protesten tanto por lo otro, porque necesitamos ahora asegurar estas cosas. El siguiente año lo haremos con educación, el siguiente con caminos y así sucesivamente. Pero si tú no asumes eso, si tú no lo explicitas, si tú no pones al pueblo que ha votado por ti, porque además el pueblo votó por Ollantaytamala, detrás tuyo para ayudarte a resolver esos temas, entonces simplemente el país va al garete. O sea, están mirando, bueno, ¿y ahora dónde vamos? Es como, no es verdad, es un equipo sin entrenador, un equipo de fútbol sin entrenador, que se paran 11 tipos en la cancha y no saben bien de qué va a jugar cada uno. Entonces, la función del liderazgo
es una función esencial en el ejercicio del alcalde, del presidente regional, de cualquiera, el presidente de un club, del presidente de un club social. El presidente de un club social tiene que comprometer a los socios en la tarea que vamos a cumplir. Ustedes en el Foro Democrático Juvenil, su secretario general tiene que decirle, bueno, vamos a hacer esto y vamos a meternos en esto y entonces vamos a dedicarle mucho tiempo a esto, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ejercen una función de liderazgo que es lo que no hemos visto en el caso del presidente. Liderazgo que además pudo ejercerlo en dos de los temas que tú has tocado. Tú decís, no tocó el tema de la Constitución y de repente no era tan importante. Yo no conozco que haya ningún tema más importante en un país que el de su Constitución, porque su Constitución es precisamente su pacto de convivencia. O sea, no hay ningún tema que sea más importante ni más trascendente para un país que el de la Constitución, porque la Constitución significa la reunión de todos, la conjunción de todos estos factores de los cuales estamos hablando. En la Constitución está el capítulo de seguridad ciudadana, está el capítulo de defensa nacional, está el capítulo de educación, está el capítulo de interconexión del país, está el capítulo de justicia, es decir, está todo, muy bien. Entonces, esa Constitución tiene que reflejar un tratado de paz interno, que en este momento todavía no está reflejado, porque lo que ha sucedido en el país en 1993 fue la imposición de los grupos económicos sobre el resto de la nación, que, digamos, chantaron como único sistema el sistema neoliberal, del cual hoy día todos los conflictos sociales nacen reclamando contra ese modelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que revisar ese modelo, no para ir hacia una economía socialista, por lo menos eso es lo que yo creo. Otros pueden querer ir a esa economía socialista, ese es su problema, pero eso lo discutiremos. El problema es que en el 93 no discutimos nada, en el 93 se nos impuso un texto, y en consecuencia aquí hay un tema que es fundamental. No hay nada más importante para el país que este tema, que además él trajo a colación durante la campaña. Y como tú lo has recordado, juró por eso. Por otro lado, nadie dice que tiene que dar un autogolpe, pero por ejemplo, ¿qué hubiera podido hacer el presidente y qué puede todavía el día de hoy hacer el presidente Humala? En el Congreso de la República hay una iniciativa impulsada por 150.000 ciudadanos que le han pedido al Congreso que discuta la modificación de la Constitución a partir de la Carta del 79. Él tiene 33 diputados. ¿Qué hace que no pone a sus 33 diputados? Yo supongo que por lo menos sobre esos 33 diputados tendrá algún liderazgo. Poder decirle, bueno, es tarea del gobierno discutir este tema. Vamos a discutir este tema. Este es un tema central para nosotros, porque nosotros lo ofrecimos. Si uno es jefe de su partido, si uno es líder de su partido, si uno es líder de la nación, si esos diputados en gran parte han llegado porque llegaron arrastrados por los votos de él, ¿cómo no va a ejercer ese liderazgo? Entonces, ese es un tema que tendría que hacer. O decir, vamos a cumplir con la ley 27.600 que exige que el Parlamento, o 26.700, no recuerdo ahorita el número, pero vamos a hacer que el Parlamento discuta en la reforma del sistema constitucional y cumpla con lo que dice la ley. Para eso no necesitas dar un golpe de Estado, para eso lo único que necesitas es gobernar, para eso lo único que necesitas es liderar, para eso lo único que necesitas es convencer a tu propia gente que esté en el Congreso que tiene que hacer eso. Ese es un presidente de la República. Si no, es un tipo que está ahí, que va por donde va el viento. De eso no se trata, ¿no es verdad? Los otros temas que tú has tocado son importantes. El tema de los servicios públicos, por supuesto que es fundamental. Y eso está dentro de la parte de qué cosa es lo que vamos a hacer. Ahora, en los servicios públicos, tú tienes un Estado que naturalmente, o por lo menos en mucho, ha estado prescindente frente a la situación en la cual se ha concesionado los servicios públicos, ¿no? Se ha dado a que los privados lo manejen, pero que no se ha controlado cómo los privados han manejado ese servicio público. Entonces tú tienes un servicio público deficiente, eventualmente caro, y adicionalmente que no satisface las expectativas de la población. Ahora, siempre va a haber crítica contra cualquiera que haga política. Aquel que piensa que va a entrar a la política y que no va a recibir críticas, bueno, está loco. O sea, no se puede dedicar a eso. O sea, un antiguo conocido mío, el ingeniero Carlos Loré de Mola,
que fue presidente de la empresa petrolera Fiscal en los años 60, decía de un personaje que todavía, digamos, escribe en los periódicos y que era un joven muy prometedor por los años 60 y tantos, y hasta en el año 80 decía, él cree que se va a subir al ring de box, porque al final de cuentas así pasa lamentablemente en la política, y que no le va a caer ningún golpe, está loco. O sea, de todas maneras en política va a venir una crítica. O sea, en la política precisamente es la expresión del pluralismo que hay en una sociedad, y en el pluralismo no todos están de acuerdo contigo. Si tú quieres quedar bien con todos, vas a terminar quedando bien con nadie y no moviéndote de tu sitio, y eso es muy malo. Y finalmente, ¿por qué hay que expresar que Keiko tiene que ser igual que su papá? No tiene que ser igual que su papá, debería no ser igual que su papá. Lo que pasa es que para que creamos que no es igual que su papá, tiene que decir cosas que nos hagan entender que no solamente decir cosas, sino además mostrar actitudes que sean absolutamente distintas a eso. Si yo formo parte del partido A y soy el candidato del partido A, y el partido A durante 10 años o durante 20 años ha hecho esto, se supone que como soy el candidato del partido A, voy a seguir haciendo las mismas cosas que ha hecho el partido A, pues. Salvo que diga, no, a partir de ahora el partido A va a ser distinto, va a ser diferente, va a ser así, va a ser así, y yo recuso esta manera de hacer política, y en consecuencia condeno a quienes dieron el golpe de Estado, y en consecuencia elijo directo del golpe de Estado que fue la Constitución. Vamos a luchar por cambiarla, y vamos a dar nuestros votos para cambiarla, vamos a sumarnos a esa iniciativa popular, vamos a debatir con todo el país acerca de una Constitución, y no le vamos a plantear esta imposición. ¿Tú has escuchado decir algo de eso a Fujimori, a Keiko Fujimori? En realidad no le has escuchado decir nada, porque no hay ni una sola idea en su propuesta. Entonces, ¿por qué tienes que creer que es diferente? O sea, no hay ninguna razón. Tú tienes que creer que algo es diferente en la medida en que hay señales de que va a ser diferente. Sí. Señor Armando, a ver, Armando. De la Confederación Peruana de Pensionistas. A ver, Armando, ¿cómo estás? Buenas noches, señor. ¿Cómo estás, Armando? Mi presencia aquí es con la finalidad de que, en representación de la Confederación Nacional de Pensionistas del Perú, yo soy miembro de la Junta Directiva, pensionista joven, y le agradezco su invitación. Y a su vez preguntarle que en el último mensaje de nuestro presidente se omitió también, así como se omitió no hablar sobre la seguridad ciudadana, no hablar sobre la reactivación económica, se omitió algo fundamental también: el olvido de los pensionistas, el olvido de la tercera edad. ¿Sí? Pensionistas jóvenes y pensionistas mayores o adultos mayores, donde no debe haber discriminación, porque todos tienen derechos, todos tienen las mismas condiciones de reclamar lo que es justo. Mi presencia aquí es para que usted nos dé una explicación, a ver, en qué medida se puede criticar al actual gobierno de turno por no aplicar dispositivos legales que beneficien a la tercera edad y no hacer una discriminación de mayores de 65 y menores de 75 para que tengan un incremento de remuneración. Segundo, ¿por qué marginar al pensionista en el sentido de que no tienen derecho a reclamar sus justas reivindicaciones salariales? Se les margina no solamente por la edad, sino se les margina también en sus ridículas pensiones. No tienen aumento desde hace más de 4 años con este gobierno, y con los gobiernos anteriores que nos antecedieron, democráticos, si bien es cierto, ha habido dádivas desde un punto de vista de que en abundancia y crecimiento democrático y económico se donaron dinero. Ejemplo, se donaban 500 soles en el gobierno de Alan García en gratificación, cuando un gobernante no debe donar. No fue elegido para donar dinero del Estado de todos los peruanos. En el gobierno de Toledo se separaron, se discriminaron las pensiones y cerraron la 2530 con un congreso convenido, porque discriminaron y satanizaron los incrementos de los pensionistas de la 2530. Yo pertenezco a la 2530, soy joven pensionista, pero eso no quiere decir de que siga esperando cumplir 65 años para que me aumenten 30 soles mensuales, que es lo que ha dejado el gobierno de Toledo con dispositivos legales.
quiero que me conteste a ver si hay posibilidades de que en este último año este gobierno enmiende su condición de gobernante y se acuerde de los pensionistas de la tercera edad y los menores de la tercera edad. Muy agradecido, doctor. Muy bien, Armando. En primer lugar, que si hay posibilidades, siempre hay probabilidades. O sea, probabilidades hay. Posibilidad de que efectivamente eso vaya a pasar, yo veo que pocas, en realidad casi ninguna. ¿Por qué? Porque la línea de carrera del presidente no ha sido esa. O sea, él tomó una decisión que fue de 65 para más, voy a hacer este tema. Bueno, es una decisión de política, él ganó la elección y tiene derecho a eso, vamos a decir, está en su capacidad. El problema de las pensiones es para mí otro, en fin, es un problema más integral. El problema de las pensiones pasa, entre otras cosas, por resolver los reclamos que los pensionistas tienen que hacer durante siglos al Poder Judicial, y el Poder Judicial sabiendo, y la ONP sabiendo cuál va a ser el resultado del juicio, porque eso ha sido repetido por todas las sentencias y por todos los tribunales. Sin embargo, ¿no es verdad?, digamos, sigue ellos, declarando en contra de lo que los tribunales siempre dicen. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué previsibilidad hay en el Perú? En realidad se están burlando de la gente mayor y que, por cierto, alguna reclama porque su necesidad es mucho más grande que su fastidio por el no cobrar, pero hay muchas que llegan a fastidiarla y que prácticamente la marginan, ¿no? Entonces, ese es un tema. Entonces, el tema de las pensiones también es un tema que se tiene que discutir a nivel constitucional, porque también es verdad, fíjate tú, Armando, que en época anterior a muchas personas se les pasaba de un régimen a otro sin que hubieran cotizado lo que necesitaban cotizar para poder hacer que ese cálculo actuarial fuera real y que efectivamente no se creara una burbuja en donde en algún momento iba a explotar Entonces, la irresponsabilidad de muchos quienes estaban en el sistema político en ese momento de meter a todo el mundo a la 2530, no obstante no haber cotizado durante años en la 2530, hizo que eso explotara. Y yo te lo puedo decir eso con conocimiento claro de causa, porque me opuse a todas esas normas cuando fui diputado primero y cuando fui senador después, porque yo entiendo que puede haber 2530, por cierto, y puede haber todos los beneficios que dice la 2530, está bien, pero para tener estos beneficios tengo que cotizar durante 40 años o durante 35 años esta cantidad, pero yo no puedo decir cotizo para este régimen que es hasta acá y después cuando me faltan solamente 2 años, ya cotizo solo 2 años y mis beneficios van a ser hasta acá, porque entonces lo que estoy haciendo es engañando a la población y estafando al país, y mucho de eso pasó, esa es la verdad, y eso es algo que también hay que mejorar, porque tampoco se trata de hacer reclamos o cuestiones de tipo demagógico, ¿no? Sí, Ludwig. Buenas noches. ¿Qué tal, Ludwig? ¿Cómo estás? Bueno, quiero empezar una pregunta, narrando lo que me pasó ayer. Ayer fue a la Feria del Libro. Me dio gusto ver bastante gente que hacía cola y entraba. Y llegué a un stand, que era el stand, digamos, de libros ya antiguos y antiquísimos. Y pude ver que había unos libros de los mensajes presidenciales, desde 1800, o sea, del primer presidente que fue San Martín. Mira tú, ese que interesante. Sí, hay un libro, y me dio bastante cólera no poder comprarlos, porque, o sea, son 2 tomos que te cuestan a 300 soles, y la desesperación de haber tantos libros que te quieres comprar y no poder comprarte es lo suficiente. Eso pasa. Es una situación de impotencia. Mi pregunta va si es que ¿qué mensaje cree usted que le ha parecido el mejor? O sea, el que ha cumplido las expectativas que usted quería. Y yo no sé si este mensaje presidencial de Ollanta-Humala pueda caber en tantos buenos discursos presidenciales que hubo antes. Por decir, el discurso de José de San Martín empezaba con peruanas y peruanos. Y el discurso de Simón Bolívar empezaba con señores. No sé si este discurso le parecería que cabería en un libro, pues un compendio
mensajes presidenciales y cuál mensaje le parece mejor que usted haya escuchado. Bueno, yo no, digamos, no he llevado registro, he escuchado mucho, por cierto, por mi edad, de los mensajes presidenciales. De hecho, desde que he sido intensamente apasionado por la vida pública desde los 16 años, o sea que he escuchado ya, 47 mensajes de dictadores y de presidentes, porque los dictadores también se fletaban en el cuajo de hacerse su discurso como si fueran presidentes de la República, ¿no, verdad? Sin embargo, no he llevado registro de unos y de otros. Como te digo, todos han sido criticados porque, claro, los parciales lo apoyan y los adversarios lo critican. Sin embargo, lo que sí puedo estar seguro es que este discurso del presidente Humala, este último discurso del presidente Humala, no tiene nada que ver, no va a estar en la antología de los mejores discursos del país, eso con toda seguridad, creo que no, por las razones a las cuales hemos señalado. Ya te digo, el discurso tiene que ser, a mi entender, el mensaje tiene que ser un recuento de qué cosa es lo que hice yo como presidente con el poder que tú me diste y con los recursos que manejé en tu nombre, y en segundo lugar una propuesta de vamos a hacer juntos esto, y a mí como presidente me toca liderar esta situación y en consecuencia vamos a hacer esto y yo me comprometo este año. Entonces me comprometo al tema de seguridad, pues entonces me verán permanentemente, digamos, por lo menos una vez al día, 2 veces a la semana, en temas de seguridad, con los cuadros de seguridad, con la gente de seguridad, aunque sea unas horas, arengando a los policías, viendo cómo se hacen las tareas de investigación, en fin, dialogando con los serenazgos, hablando con los alcaldes, es decir, te verán metido en el tema si ese es el tema que tú quieres liderar. Por eso es que la persona que está al frente del Estado escoge cuál es a su criterio y de acuerdo a la sensibilidad que ha de tener en razón de haber ganado la elección, tiene el deber de decidir, ok, sobre esto y en esto me voy a centrar, y yo estoy seguro que al país le va a hacer mucho bien y al sector seguridad le va a hacer mucho bien si él efectivamente asume ese compromiso, ¿no? Sí, adelante. Es algo que leí de un marino, un gran marino peruano, ya fallecido, que dijo las 3 cosas que debe una persona que quiere ocupar un cargo: debe ser decidido, enérgico y emprendedor. O sea, ninguna de esas cosas las ha mostrado en la actual persona que ha ocupado la presidencia. No sé cómo calificarlo y no quiero... Bueno, mira, yo no tengo una mala impresión personal del presidente Humala, pero creo que en este caso concreto no ha cumplido con la tarea que le encomendó la nación y sobre todo en este año no ha mostrado un liderazgo suficiente para un año tan complicado como el que viene y en donde vamos a tener que invocar a quienes van a participar en el proceso público a manejar la cosa con prudencia dentro de los decibeles naturales, no acusándose unos a otros y tratándose de descalificar desde la perspectiva judicial, porque hoy día también, digamos, cuando fulano yo lo quiero vencer, en vez de ganarlo en las urnas, lo que hago es le presento una denuncia para maletearlo, vamos a decir, no es así, y eso tampoco está bien. Digamos, es utilizar la justicia, utilizar el sistema judicial como un arma de la política y eso es malo, ¿no? Tal vez la última pregunta de Coco Acevedo que nos escribe. A ver, Jorge Antonio nos pregunta, Jorge Antonio, Mateluna siempre, Jorge Antonio, gracias. Gracias, Jorge Antonio. Dentro del texto del 93, en el artículo 118, dice, se señalan las 24 atribuciones o funciones que el mandatario que sale elegido fuera de las promesas electorales que puede haber hecho en campaña debe cumplir, pero específicamente en la capítulo 4 dice, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, cosa que hemos visto que no se ha avanzado mucho a la luz de los resultados.
es posible que en forma anual se haga un requerimiento de evaluación sobre este acápite 4 y las otras 23 atribuciones que viene, si las viene cumpliendo a cabalidad. Bueno, el presidente Jorge Antonio debería de hacer eso, o sea, debería de escoger sobre todo los temas centrales. Como hablábamos desde el comienzo, seguridad es uno de los temas centrales. Era un tema del que no se podía dejar de hablar a mi criterio. El presidente escogió otra cosa y ya el pueblo dentro de un año tendrá la posibilidad de decirle al partido del presidente si lo hizo bien, si lo hizo regular o si lo hizo mal. Vamos a ver el resultado electoral que tiene, ¿no? Ese es el punto. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo hago una invocación a todos los ciudadanos siempre, a todos los ciudadanos peruanos, para que este año que viene sea un año en donde efectivamente quienes aspiran al sillón presidencial sean efectivamente decididos, decididamente enérgicos y decididamente emprendedores, como acabas de decir, porque digamos un presidente que no está decidido a llevar adelante su programa de gobierno, que no tiene energía para imponerse, para ir incluso en contra de la corriente muchas veces, y que no es emprendedor, que no acomete las cosas con entusiasmo, que no reúne las voluntades de sus conciudadanos, es muy difícil que alcance sus metas, y si él no alcanza sus metas, es verdaderamente imposible que el Perú avance. La suerte en un país presidencial está lamentablemente atada a estas capacidades del presidente de la República, y por eso hacemos votos porque el próximo mes de abril, cuando nos toque a todos ir a las urnas, pues tengamos un buen pensamiento y sobre todo veamos bien quién tiene estas condiciones para poder salir elegido presidente y gobernarnos desde el año 2016 hasta el 2021 para beneplácito de la nación. Muchas gracias a todos por habernos ayudado a seguir y no nos olvidemos que ahora sigue el programa de Jonathan, ¿no es verdad? El programa de Jonathan Condeso, Opinión Libre, y como siempre pues seguimos adelante en la Casa de la Constitución. Dios mediante, hasta el próximo lunes, donde les voy a plantear desde ahora el tema. Voy a hacer un conversatorio con posiblemente Carlos Roca y alguna otra de las personas que conoció en vida a Víctor Raúl Haya de la Torre, que a mi criterio fue posiblemente el político más importante, ha sido el político más importante que ha tenido el Perú. Quienes han tenido la suerte de conocerlo creo que nos pueden dar algún tipo de anécdotas y de intercambios que creo que van a ser útiles para poder transmitir un ejemplo que en mi caso por lo menos sigue siempre vivo. Muchas gracias y nos vemos en los coloquios el próximo lunes.